El Ministerio Madres Unidas para Orar Costa Rica no solo les quiere invitar para que ustedes se formen en grupos, busquen la capacitación que siempre damos en forma gratuita y que puedan juntas o podamos juntas traer un impacto sobre estas generaciones que se levantan, no solo en este país, sino en todas las naciones donde existe este ministerio. Además de esta motivación de orar una vez por semana por nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros sobrinos, también queremos hacer énfasis en la importancia de dejar una herencia de fe. Y para eso queremos abordar este pasaje que está en Jueces 2:10, que dice que luego de que murió Josué y todos esos líderes de esa época, quedó una generación que no conoció a Dios y no conoció el hecho de que el pueblo fue libertado de la esclavitud del faraón. Un pueblo rebelde que se levantó en contra de todas las autoridades. Dios les ponía jueces para que los ayudaran, para que los defendieran de los enemigos, pero ellos se levantaban contra los jueces. Hoy día no es diferente. En segunda de Timoteo 3, del 1 al 5, Pablo le advierte a Timoteo acerca del carácter de los hombres en los postreros días y le dice, también debes de saber esto, que en los postreros días serán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, que quiere decir caprichosos y obstinados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Hoy vemos cómo la juventud, muy jovencitos, niños y jóvenes han colapsado en temas de llenar sus vacíos con pecado de todo tipo, de toda índole, hasta llegar a estados de violencia como nunca antes. Vamos a tomar tres de estas características de estas generaciones. Dice, hombres amadores de sí mismos. Bueno, hace aproximadamente 40 años para acá, existe el discurso de amarse a sí mismo, valórate a ti mismo, tú puedes. Sin embargo, este concepto, lejos de tener a Dios como fundamento, no es real, no funciona, porque las personas lo que hacen es volverse egoístas en ese buscar amarse a sí mismo. ¿Por qué? Porque el amor no lo producimos nosotros, ningún ser humano. El amor solo lo produce Dios. El percibir el amor de Dios hace que yo entienda cuánto me ama. Entonces yo lo voy a amar a Él, me voy a amar a mí misma y me va a ser muy fácil amar al prójimo, a mis enemigos. A veces creemos que todo eso lo tengo que hacer en mis fuerzas, que es ese discurso que nos están vendiendo. Ámese a usted mismo y vaya, corra, no importa lo que se lleve por delante, pero no es así. El amor de Dios es algo que tiene muchos conceptos, como es la compasión, como es el ayudar, el llevarse las cargas unos a los otros. Y algo muy importante, pensar en las próximas generaciones. Llevamos muchas generaciones donde las anteriores no piensan en los que vienen, en los futuros, sino que abocados a este amarse a sí mismo, son egoístas y no se ha comprendido lo necesario que es que estas generaciones conozcan a Dios y la obra redentora de Jesús en la cruz, así como ese pueblo no entendía que habían sido libres de la esclavitud. Hoy día, las personas, los niños, los jóvenes, no han entendido que necesitábamos un Salvador y que por esta razón murió Cristo en la cruz. Dice, sin afecto natural,
Y es lógico, ¿cómo van a tener afecto natural cuando hoy la mayoría de los niños y los jóvenes no pasa con sus padres? Las jornadas estudiantiles, lectivas, son muy amplias, incluyendo para los niños más pequeños. Y tomando en cuenta que hay niños, bebés de meses que van a las guarderías desde las 7 de la mañana a las 6, 7 de la noche, entonces podremos decir que aquí hay un problema de afecto natural. Porque por más piadosas y compasivas que sean las personas que pasan con nuestros niños, con nuestros jóvenes, nunca va a ser igual ese afecto natural que los padres, que las madres, abuelitos o tías pueden suministrar a los niños y a la juventud. Dice, amadores de los deleites más que de Dios. Hoy se promueve que los niños, que los jóvenes no pueden padecer ninguna frustración. Todo tiene que ser deleitoso. Y algo que ha colaborado mucho son los temas del entretenimiento. Se necesita estar entretenido y ya esto no son solo los niños y los jóvenes, sino que los adultos. Entonces estamos vendiendo a estas generaciones el tema de que siempre tiene que estar satisfecho, pero esa satisfacción viene de mucho de perder el tiempo, porque si la tecnología que hoy tenemos fuera bien utilizada, es muy probable que niños muy pequeños de 5 años pudieran hablar hasta 2 idiomas, pero no es así, no es la realidad ni en este país ni en todo el mundo. Así es que ese amadores de los deleites más que de Dios es realmente algo muy contundente para que estas generaciones solo piensen en sí mismas, solo piensen en pasar ratos placenteros y buscar el placer en muchas cosas que no son Dios. David decía en el Salmo 27:4, una cosa te voy a pedir, Señor, y yo la buscaré, estar en tu presencia cada día en mi vida para contemplar tu hermosura. David llegó a comprender que lo único deleitoso que podría encontrar era pasar en la presencia del Señor. Sin embargo, cada vez más este concepto está muy lejos de estas generaciones. Para entender nuestro propósito, nuestra identidad, como madres, como tías, como abuelas, y poder traer una influencia de fe sobre nuestros pequeñitos, necesitamos saber que desde la creación ya Dios nos habla acerca de ese propósito y de esa identidad. Dice que fuimos hechos a su imagen y semejanza. Esto lo dice en Génesis 1:26. Dios no nos hizo como robot, como marionetas, sino que nos dio una voluntad para que pudiéramos escoger entre el bien y el mal, para que fuéramos parte de sus propósitos, para que disfrutáramos de la plenitud de ser hechos hijos de Dios. Filipenses 2:13 dice que Dios por su buena voluntad puso el querer como el hacer en nuestras vidas. Si fuéramos como robot, como marionetas, no tendría sentido, no tendríamos propósito ni identidad. ¿Cuál es el propósito? Génesis 1:27 y Génesis 2:15 habla acerca de fructifiquen. Dice que Dios bendijo al hombre y les dijo fructifiquen, llenen la tierra, cuiden el huerto, cuidar la mayordomía es muy importante. Efesios 2:10 nos viene a confirmar este propósito y dice que somos hechura suya, creados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, desde antes de la fundación del mundo, para que anduviéramos en ellas en Cristo Jesús, ya con un camino trazado y para buenas obras, señorear sobre la creación terrenal y cuidar de ella. Pero Dios no nos puso en el mundo sin darnos lo que necesitamos, nos dio instrucciones. Al hombre le dijo, de este árbol puedes comer, de este árbol no. Y muchas veces los niños, los jóvenes preguntan, pero ¿por qué tenía que haber un árbol ahí de la ciencia del bien y del mal? Bueno, pudo haber sido cualquier cosa. Un árbol de chayotes, una mata de chayotes, un árbol de naranjas. El tema era la obediencia, seguir las instrucciones. No detenernos en que porque había un árbol ahí. No importa, Dios es soberano.
y pudo haber sido un poco de agua limpia, un charco y decir, no se metan al charco. El tema era obedecer. La obediencia cala en el corazón del ser humano para ser un buen mayordomo de su vida, de su persona, y llegar a tener ese poder de decisión concentrada, fundamentada, tomando como punto de partida las instrucciones de Dios. Con todas las instrucciones también nos dio un dominio propio. Segunda de Timoteo 1:7 dice que Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de amor, de poder y dominio propio. Y la prueba está en Génesis 4:7. Antes de que Caín mate a Abel, Dios lo confronta y le dice, el mal está en tu corazón, pero usted puede enseñorearse de él. Él nos puede estar diciendo, usted está pensando hacer mal, usted está pensando en pecar, pero usted tiene el poder para enseñorearse del pecado y no pecar. Y si nosotros transmitimos esto a nuestras generaciones, sin importar la edad, porque vemos cómo el mundo tan sutil no respeta la edad, cómo niños tan pequeños de 7 meses son influenciados por las redes sociales y cómo nosotras, madres cristianas, teniendo la palabra de Dios, la dirección por medio del Espíritu Santo en Cristo Jesús, no vamos a traer un impacto, una instrucción, no vamos a educar el alma de nuestros hijos para que ellos también disfruten desde ya la vida eterna, desde ya tengan el gozo de la salvación, que desde ya en medio de un mundo caído, un mundo que cada vez se pone más oscuro, ellos siempre tengan la luz de Jesús. Bueno, con ese dominio propio, ¿a qué nos lleva? A que tengamos una autodisciplina y seamos obedientes. Santiago 1:7 dice, sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de vosotros. El tema es que si nos sometemos a Dios, a sus instrucciones, a su palabra, vamos a poder resistir el mal. Así como Dios le dijo a Caín, el mal está en tu corazón, pero enseñoréate de él. Entonces, si podemos resistir, oponernos a toda esta ola de maldad, a todos estos pensamientos que nos traen a nosotras las madres en contra de la maternidad y que van en contra del diseño de Dios, si nos oponemos a todos esos conceptos de empoderarnos pero sin tomar en cuenta a Dios. Entonces dice que sí, que Satanás huirá de nosotros. Él no es un problema, el problema es cuando no nos sometemos a Dios y cuando dejamos que todos estos conceptos, que todas estas teorías de las cuales se ha llenado el mundo, se arraiguen a nuestra mente y nuestro corazón. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos desechando la palabra. Sustituimos la palabra de Dios por conceptos humanos y se nos hace difícil criar unas generaciones que teman a Dios y obedezcan sus mandamientos. También es importante saber qué somos. La palabra de Dios en 1 Tesalonicenses 5, del 12 al 23, habla acerca de características que debemos de tener como mujeres cristianas, en general a todos los cristianos. Y en el capítulo 5, versículo 23, dice, para que el mismo Dios nos perfeccione en espíritu, alma y cuerpo, nos santifique completamente para el día de la redención. Así es que eso es lo que somos, espíritu, alma y cuerpo, y una mente que influye directamente sobre mi alma, sobre mi cuerpo, sobre mi espíritu. ¿Qué pasa con la mente? Bueno, el Señor nos ha provisto de lo suficiente para que podamos tener nuestra mente conectada a Él y que así se nos haga más fácil la tarea de vivir una vida cristiana y de ser influencia del cristianismo para nuestras generaciones. 1 Tesalonicenses 5:17 dice, oren sin cesar. Y quizás muchas dirán, pero ¿cómo voy a estar orando sin cesar si yo trabajo, tengo muchas cosas que hacer? Pero bueno, aquí está la fuente.
Josué 1:8 dice, mediten en la palabra, medita en esta palabra de día y de noche para que la puedas poner por obra y que seas prosperado en todo y que todo te salga bien. Entonces ese orar sin cesar no está exagerado porque nos está dando lo suficiente con este pasaje que nos dice, mediten en la palabra de día y de noche. Y sabemos que sí, se nos vienen malos pensamientos, pero también Dios nos ha dado la herramienta. En 2 de Corintios 10, del 3 al 5, nos habla acerca de que debemos derribar todo argumento, todo pensamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivos nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo. Entonces, si oramos sin cesar, meditando en la palabra de día y de noche, se nos vienen malos pensamientos, los podemos derribar. Todo argumento falso que no coincide con la voluntad de Dios. ¿Qué pasa con el alma? Jeremías 17, 9 y 10 dice que el alma es engañosa. Tenemos muchas emociones, nuestra alma está llena de emociones que Dios mismo puso para que nos enteráramos cuando estamos tristes, cuando estamos enojadas, cuando estamos frustradas, cuando estamos angustiadas, cuando estamos felices. Pero ninguna de estas emociones debe gobernar nuestro corazón. La misma felicidad no debe ser más grande que la misma felicidad que me causa Dios mismo. Santiago 1 del 13 al 16 dice que cuando tengan una tentación no digan que viene de parte de Dios, porque las tentaciones vienen de lo que hay en nuestros corazones. Entonces hay que tener cuidado que nuestra alma no se enseñoree de nosotros, que no pase como Caín, que el alma engañosa se enseñoreó de él, lejos de él enseñorearse de ese pecado. Y esto lo podemos lograr cuando ponemos en práctica orar sin cesar y meditar en su palabra de día y de noche. Se nos va a hacer cada vez más fácil tener el alma quieta, sosegada para hacer la voluntad de Dios y no nuestra voluntad. Porque en esas emociones le fallamos a Dios. Pero Dios quiere que aunque le fallemos, entendamos, reconozcamos nuestro actuar mal y pidamos perdón y cada vez vamos a ir dejando esa persona porque no podemos ser las mismas personas. Tenemos que deshabituarnos de todos los conceptos equivocados que traemos, de todas las actitudes equivocadas y equiparnos con la palabra de Dios para actuar correctamente y que se cumpla lo que dice Filipenses 1:6, que el mismo Dios nos perfeccionará cada día en nuestras vidas hasta el final. ¿Qué pasa con el espíritu? Bueno, tenemos un soplo de vida. Cada ser humano tenemos un soplo de vida que viene de Dios. Una porción de ese espíritu que dice en Eclesiastés 12:7 que vuelve a Dios cuando nos morimos. Pero ese soplo de vida, cuando venimos a Cristo, ya no es solo un soplo de vida para respirar y tener vida, caminar por este mundo, sino que se convierte en algo real. Es una vida que ya tengo en mí, a Cristo en mí. Primera Tesalonicenses 5:19 dice, no apaguen el espíritu. Y Efesios 4:30 dice, no contristen al espíritu con el cual fuiste sellados. En ambos capítulos, Primera Tesalonicenses y Efesios 4, nos habla acerca de muchas características que debemos desarrollar, practicar como mujeres cristianas. Y termina diciendo, no apaguen el espíritu, no contristen el espíritu. ¿Cómo lo contristamos? ¿Cómo lo apagamos? Cuando dejamos que las emociones, que el alma engañosa nos gobierne. ¿Qué pasa con el cuerpo? Primera de Corintios 6, del 19 al 20, dice que no es de nosotros. No es de nosotros, es templo del Espíritu Santo, no nos pertenece. No podemos hacer con nuestro cuerpo lo que queremos. Las personas a veces dicen, lo que importa es el corazón, pero no, a Dios le importa todo, ¿verdad? Porque dice que nos quiere santificar en espíritu, alma y cuerpo y la mente. O sea, Él no dejó una parte, aunque nuestra carne no hereda vida eterna, es el alma, pero a Él le interesa que nuestro cuerpo muestre el fruto.
sí le importa lo que hacemos. Es cierto que no podemos juzgar la salvación de nadie, no podemos juzgar si alguien es salvo o no es salvo, porque eso le pertenece a Jesús. Él fue el que murió por cada uno de nosotros. Pero también Dios nos manda a ser la sal de la tierra, la luz del mundo, ser luminares. Entonces sí importa nuestro cuerpo. Cada parte de nosotros a Dios le importa. Efesios 4, del 17 al 24, nos habla acerca de costumbres, acciones que debemos de tener para mostrar el fruto correcto. ¿Y es con qué? Con nuestro cuerpo. Si entendemos esa primera parte de nuestra identidad, nuestro propósito y qué somos, podemos enseñarle a nuestros hijos desde muy pequeños todo esto para que el mundo no los confunda. Todas quisiéramos meter a nuestros hijos en una burbujita y que no tengan contacto con nada, pero esa no es la realidad. Hay que mandarlos al kinder, hay que mandarlos a la escuela, hay que mandarlos al colegio, más tarde irán a una universidad, irán a un trabajo. Y es importante que ellos, teniendo esta claridad, este concepto, puedan permanecer firmes sin balancearse hacia el pecado. Transmitir conocimiento de Dios y de su voluntad. Deuteronomio 6, del 6 al 7 dice lo siguiente: debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repítelos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en las conversaciones, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y esos deseos de traer una enseñanza genuina con nuestro estilo de vida sigue siendo el mismo de aquellos tiempos y de estos tiempos. Salmo 33:11 dice: el consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. El deseo de Dios es transmitir fe de una generación a otra. Salmo 78 nos habla de las maravillas del Señor y el versículo 4 dice: no les ocultaremos estas verdades a nuestros hijos. A la próxima generación le contaremos de las gloriosas obras del Señor, de su poder y de sus imponentes maravillas. Así es que el llamado es a buscar una transformación genuina como mamás, que esto nos va a ayudar a ser sabias en la crianza de nuestros hijos. Y aunque nos hayamos equivocado, si equivocado y que nuestros hijos ya estén muy grandes, adultos, Dios es un Dios de reparar, de hacer cosas nuevas. Dios es restaurador. Jeremías 18 habla del alfarero. Dios manda a Jeremías para que vea cómo trabaja un alfarero, y uno de los atributos de Dios es que Él es alfarero. Y el versículo 4 dice que la vasija, estando en las manos del alfarero, se cayó y se hizo pedazos, pero el alfarero no la desechó, sino que la tomó y la hizo nueva como mejor le pareció. Y es cierto que muchas nos hemos equivocado en la crianza de nuestros hijos, pero Dios no está mirando cuánto nos hemos equivocado para desecharnos y desechar a nuestra descendencia, sino el momento propicio para que nos volvamos a Él y venga una restauración, empezando por cada una de nosotras, y traer un impacto en nuestros hogares para que haya esa misma transformación y esa restauración de no ver las cosas perdidas, sino ver las cosas en las manos del Señor. El orar con la palabra, que es lo que siempre enseñamos, son los deseos de Dios y se cumplirán. Primera de Juan 5, 14 y 15 dice, y esta es la confianza que tenemos, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos escucha. Y si Él nos escucha, tendremos lo que le hayamos pedido. Todo tiene que ver con un requisito y es la palabra. Y eso nos va a ayudar porque la palabra viene a traer un impacto en nuestras vidas personales.
Juan 15:7, Jesús dijo, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, mis palabras, pidan todo lo que quieran y les será hecho. Volvemos con el requisito, mis palabras. Mateo 6, el versículo 10. En este pasaje, en este episodio, Jesús enseña a orar a sus discípulos. Y lo primero que dijo, venga tu reino, o sea, venga, gobiérneme y hágase tu voluntad. La voluntad de Dios, ¿dónde está? Está en su palabra. Aquí nos vuelve a repetir, oren, pidan la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Nos transforma como madres. Juan 15:3 dice que ya estamos limpias por la palabra que hemos escuchado. Esto fue lo que Jesús les dijo a sus discípulos. Ya ustedes están limpios por la palabra que yo les he hablado. Así es que para nosotras también la palabra nos limpia cuando disponemos nuestro corazón para orar con otra compañera de oración todas las semanas. Cada pasaje que vamos viendo para adorar a Dios, para orar por nuestros hijos con la palabra, va calando en nuestros corazones, va haciéndonos personas diferentes. Nos percatamos de la necesidad de Dios que cada una tiene. Juan 15 nos habla acerca de que no podemos estar separadas de Él. Nada podemos hacer separadas de Él. Tenemos que estar como el pámpano, ¿verdad? El pámpano no puede dar fruto por sus propias cuentas. Las ramas no dan fruto, sino que tenemos que estar pegadas, pegadas a la rama que es Cristo. La palabra de Dios nos llena de fe. Cuando oramos, cada versículo que oramos por nuestros hijos, deseando que se cumpla esa palabra en la vida de ellos, esa palabra viene a aumentar nuestra fe, porque Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entre más nos vamos exponiendo a la palabra de Dios, nuestra fe va aumentando. Entonces ya no nos vamos a regir por lo malo que está el mundo, por lo tenebroso, por el peligro que hay ahora de enviar a nuestros hijos a la escuela, al colegio. Sí, que no que nos vamos a regir por esa fe y esa esperanza de que Dios es soberano sobre todas las cosas. Las madres cristianas y la gran comisión. Cuando hablamos de la gran comisión, que este pasaje está en Mateo 28:19 al 20, cuando Jesús dice, vayan por todo el mundo y hagan discípulos, a veces lo vemos como algo muy limitado a ciertas personas, pastores, directores de ministerios. Sin embargo, desde nuestra trinchera, nuestro gran campo misionero en nuestra casa, nuestro hogar, nuestros hijos. Ese es el impacto que tenemos que traer sobre nuestras generaciones. Mateo 20, del 25 al 28, dice que Jesús no vino a ser servido, sino a servir. Y el gran servicio que damos en nuestros hogares, con el cariño que damos a nuestros hijos, con ese preocuparnos de que vayan a la escuela todos los días, que lleven sus tareas, recibirlos con un plato de comida, estar pendientes de horas de dormir, que duerman lo suficiente, estar pendientes que a ciertas horas ya no pueden andar deambulando ni por la casa, menos fuera de la casa. Todos esos cuidados es un servicio que hacemos para traer un impacto de vida eterna sobre nuestros hijos. Primera de Pedro 2:9 habla acerca de lo que somos. Somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y eso somos en nuestro hogar. Traer ese mensaje, traer esa luz a la vida de nuestros hijos. Tenemos que ser madres con entendimiento. Primera de Crónicas 12:32 se llama a una de las tribus de Israel, los hijos de Isaacar. Y se dice de ellos algo muy, muy bonito, que dice que eran personas entendidas en lo que estaba pasando en ese momento en el pueblo de Israel y qué era lo que tenían que hacer. Nosotras tenemos que ser entendidas en qué es lo que está pasando en el mundo hoy día y qué es lo que tenemos que hacer. Mateo 13:19 habla acerca de la parábola del sembrador, aquella semilla que cayó en el camino y la comieron los pájaros. Explica
este pasaje en Mateo 13, que es cuando recibimos la palabra, no la entendemos y Satanás la arrebata. Por eso es que tenemos que ser entendidas en la palabra, que la palabra sea un plato fuerte para nuestras vidas. Lejos de escuchar tantos consejos que da el mundo, apegarnos al consejo de la palabra. Las madres tenemos una autoridad legítima delegada por Dios. Está en 2 Timoteo 3, 16, 17, dice que la palabra es útil para enseñar, para redarguir, para amonestar, para llamar la atención, con el fin de instruir al hombre en toda buena obra, para que sea perfecto e irreprensible. Necesitamos ser madres, mujeres, y digo mujeres porque yo sé que hay unas que son tías, unas que son maestras, que no tienen hijos biológicos, pero no estamos exentas, no estamos eximidas de traer un impacto de fe a la siguiente generación. Entonces necesitamos ser enseñadas por Dios. El Salmo 143, 10 dice, enséñame a hacer tu voluntad. Tu espíritu, tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. Y algo muy importante como madres cristianas y en el cumplimiento de esta gran comisión, hacer de Jesús una prioridad. Lucas 10, del 38 al 42, nos habla de la historia de Marta y María. Marta quería servirle al Señor, pero estaba tan afanada que María escogió la mejor parte, sentarse a los pies de Jesús a escucharlo. Entonces, todas debemos tomar a Jesús como prioridad en nuestras vidas para que podamos ser funcionales en el reino y traer la gran comisión a nuestros hogares, a nuestras casas, a nuestros hijos, a lo que más queremos y que no queremos que se pierdan. La utilidad de la palabra. Es muy importante darle el uso debido. Colosenses 3:16 dice que la palabra de Cristo mora en abundancia en sus corazones. Cuando oramos por nuestros hijos con la palabra se va acumulando ahí en nuestro corazón. Entonces nuestro corazón se llena de esa palabra de Cristo. Ahí va a morar la palabra. Segunda de Timoteo 3, 16, 17, la utilidad, que ya lo mencionamos, para enseñar, para redarguir. No nos limitemos, no creamos que no tenemos un manual de vida. La palabra es un manual de vida, es un manual para criar hijos, es un manual para llevar esa vida cristiana, para llevar una vida piadosa. Y no solo eso, para tener el debido descanso en el Señor. Segunda de Timoteo 2:15 dice, procura presentarte delante de Dios como obreras aprobadas, que no tenemos nada que avergonzarnos porque sabemos usar bien la palabra de verdad. La palabra viene a nuestras vidas para cambiarnos, para transformarnos y como madres transformadas, traer esa fe, ese legado de fe a nuestras generaciones. Útil para pensar. Filipenses 4:8 nos da 8 características de cómo deben ser nuestros pensamientos. Si nosotras aprendemos a pensar, también vamos a enseñar a nuestros niños, a nuestros jóvenes a pensar. Que los pensamientos nuestros pasen por ese versículo que es como un colador, que se ha filtrado con ese versículo. Y cuando venga un mal pensamiento, volvemos a 2 Corintios 10 del 3 al 5, derribando. ¿Con qué? Con la palabra. Para orar, como ya lo mencionamos, 1 Juan 5, 14 y 15, Juan 15, 7. Si mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será hecho. Para guiar, Mateo 7, 24 habla de aquellas personas que escuchan la palabra y la obedecen. Entonces serán como aquellos que construyen sobre la roca. Vienen vendavales, vienen tiempos peligrosos, pero la casa no se cae. Nuestras casas no se caen cuando estamos fundamentados en la palabra, porque estamos siendo guiados por ella. Romanos 15:4 dice que todo lo que se ha escrito para nuestra consolación y para nuestra esperanza. Y dice lo que se ha escrito desde tiempos antiguos. Repetimos, Romanos 10:17, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, toda esta utilidad de la palabra
también desemboca en que aumenta nuestra fe. Y bueno, sé que muchas de ustedes se lamentarán de cosas como yo me lamenté en algún momento de aquellas cosas que no hice bien o dejé de hacer para traer fe a la vida de mis hijos. Sin embargo, Isaías 61:4, donde ya se estaba anunciando a Jesús como nuestro Salvador, dice: reconstruirán las ruinas antiguas, reparando ciudades destruidas hace mucho tiempo. Las resucitarán, aunque hayan estado desiertas por muchas generaciones. Yo creo que esto es algo esperanzador, algo maravilloso, de lo cual podemos estar seguras que el plan de Dios no es desechar, es traernos al arrepentimiento. Y por eso es que el tiempo pasa y a veces vemos que es tanta la maldad, pero el Señor no quiere que nadie se pierda. Lastimosamente, sí, hay perdición, sí, habrá perdición, pero no es el plan de Dios que nos perdamos y menos que se pierdan nuestros hijos tampoco. Entonces, es tiempo de reconstruir las ruinas antiguas. Madres Unidas para Orar tiene como lema Lamentaciones 2:19. Cuando este versículo se escribió, se hizo porque literalmente, a causa del pecado, el pueblo de Israel quedaba en abandono, porque cuando nos alejamos de Dios, nos salimos de su protección. Y literalmente los niños y los jóvenes morían de hambre en las calles. Hoy día vemos a los niños y a los jóvenes muriendo de hambre y sed de Dios en las calles. Tienen un vacío de Dios que no saben con qué llenarlo. Lo llenan con muchas cosas que solo les trae muerte. Dice levántate. ¿A quién se le dice levántate? A alguien que está acostado. Creo que es hora de levantarnos. Y clama por las noches cuando empiece la vigilancia nocturna. Deja correr el llanto de tu corazón como agua derramada ante el Señor. Eleva tus manos a Dios en oración por la vida de tus hijos, que desfallecen de hambre y quedan tendidos por las calles. Creo que es el tiempo oportuno de levantarnos, de no quedarnos acostadas, sentadas, sino de hacerle frente a este reto, hacerle frente a toda esta maldad que inunda el mundo, no con nuestras fuerzas, sino en Cristo Jesús. Con este mensajito les quiero instar para que se tomen en serio el agregarse en grupos de Madres Unidas. Ha sido maravilloso saber que muchas tenemos 15 años, otras 20. El ministerio este año cumple 40 años. Hay mujeres que tienen 40 años de estar orando por sus hijos, por sus nietos, por sus bisnietos. Y de verdad, esto ha sido una experiencia maravillosa. Así es que no se pierda de este regalo que Dios nos ha dado. El ministerio es una herramienta, Dios es la esencia, su palabra, pero el ministerio como herramienta se ha usado para que muchas mujeres seamos expuestas a la palabra y en el caso mío venir al conocimiento de Jesús, al conocimiento de su plan redentor. Bendiciones.